Pero el domingo... Sí, el domingo... Tú estás aquí yo viajando... estoy aquí en un avión llegando a Buenos Aires, pero llega antes de medianoche. Sí, mejor que tú llegues antes de la medianoche. Pero, mira, escuché que tú te pusiste muy romántico esta semana. ¿Qué has dejado para Teresa ahí? Bueno, ¿qué te está comentando? ¿Se puede decir? ¿Se puede? Bueno, me da vergüenza, pero lo voy a contar. Yo no soy mucho de dar regalos, ni tarjetas, ni nada, ¿eh? Fíjate el aguante que tiene mi esposa. De hecho, cuando cumplió sus 60, estamos en el campamento de Abu en la Argentina. Eso a WhatsApp, ningún lado, ¿eh? Si eso aparece en Facebook, no estoy en Facebook, así no voy a estar enterado. Nuestra hija y yo estamos presentes en el ENCA de Abu en la Argentina y no tuvimos ningún regalo para mi esposa. Y el campamento, bueno, la verdad es que Teresa estaba encargada de la cocina, así hubo una torta de cumpleaños y la pasó muy bien. Pero como desafío, Teresa quería, ¿viste esa cuchara que tiene huequitos para servir la comida? Espumedera, algo así se llama en español. Runcible spoon se llama en inglés. Escumadera, ¿no? ¿Cómo se llama? Escumadera, sí. Escumadera. Escumadera se llama, no sé por qué, pero se llama así. Entonces Teresa me dice, ¿cómo sería si había uno con 60 huecos? Entonces, vamos caminando por una calle en Buenos Aires hace un par de semanas, un negocio, una señora mayor que tiene todas las cosas que uno nunca podría imaginar, pero tiene en su negocio. Entramos ahí, hay uno así de grandote, lleno de huecos. Y yo dije a Teresa, los voy a contar. Habían 61 huequitos. Ya estás preparado para el próximo año. No, la cosa, ella lo tomó como que ya había entrado en 61 años, ¿me entiendes? Ya cumplí 60, entonces lo aceptó como un regalo. Así, lo sacó en Facebook y todos sus parientes lo vieron y se ve que se mataron de risa. Y uno escribió, ¿a quién se le ocurriría regalar uno de estos? Ahora, Pedro, este año es un año de fechas especiales para ustedes. Sí. Entonces, que 60 años de vida. Los dos yo cumplo dentro de una semana, así mucha diferencia. Entonces, no de matrimonio, es el aniversario del domingo ahora. El domingo son 40 años de matrimonio. 40 años de matrimonio. Sí. ¿Y qué otra fecha especial? En abril cumplimos 30 años desde que llegamos a la Argentina. Ah, mira, 30 años de América Latina también. Qué lindo, ¿eh? Así, ya soy más latinoamericana que australiana. Sí, ahí va la cosa. A ver, incluso, Carlitos, si nos ayuda, hicimos una investigación. En la siesta, yo estaba durmiendo. Una investigación personal no, Marcelo, en la web, buscando por fotos de Pedro y Teresa. A ver, la segunda foto, Carlitos. ¡Uah! Se ve que en verdad se aclimataron a Argentina, ¿eh? ¡Wow! ¿Y dónde aprendieron a bailar tango? ¡Wow! Sí, en la boca, obviamente. Sí, la boca. Oh, excelente. Comentamos que vino desde Australia a Argentina. Carlito, ¿puede avanzar para la tercera foto? A ver. Uy. Oh, esa es la isla en el Pacífico donde fui de pastor de un mes. ¿Verdad? En mayo del año antepasado. Ay, qué lugar feíto para ser pastor, misionero, ¿no? Ay. Es un sueño. Estuvimos hablando ayer y hoy de llamado. ¿Alguien se siente llamado para ser misionero ahí? Amén. Reciba. Alguien saca la foto. Recíbalo. Saca la foto, gracias. Bueno, la gente en esos paraísos también necesita del evangelio, ¿está bien? También necesitan del evangelio, ¿no? Era verdad, en esta isla, la gente de la iglesia me llevaron a la mañana, los hombres mayores de la aldea, porque es una aldea en esa isla, se juntaban para tomar un café, un té. Ahí me presentaron, nos sentamos a hablar, y realmente hay necesidad del evangelio, aún en una isla así. Sí, aldea feíta, así, a ver que yo siento un llamado, solo de ver la foto. Yo también, te aseguro. Excelente. Hay una foto más, Carlito, a ver, pasa. Ahí, ¿quiénes están en la foto? Ahí está, no me acuerdo dónde, pero el gorrito es nuevo, así, en Navidad debe ser.
Sí, nuestra hija Rosana, nuestro hijo menor, Rosy tiene 26 años y hace un par de años ya que vive en Argentina. Vivió en Resistencia Corrientes y se fue a vivir ahora en Villa María, en Córdoba, para estudiar música. Y vino a visitarnos en Buenos Aires para Navidad. Así fue. Tú muy lindo. dijiste hija menor, entonces ¿cuántos son? Tenemos 2 hijos. Jeremy tiene 34, David tiene 32, es casado y con su esposa tiene nuestras 2 hermosas nietas. Que lamentablemente no logramos una foto para hoy. Sí. Y Pedro, o sea, comentamos de tus orígenes ahí en Australia. ¿Y por qué no comentas con nosotros un poquito más de eso, de dónde vienes, de tu familia, dónde te criaste, para que te conozcamos un poquito más? Sí, yo viví en el campo, me crié en el campo toda la vida. Vivimos a 10 kilómetros del pueblo. Mi pueblo tiene 2.000 habitantes. Teresa viví en otro pueblo, unos 30 kilómetros, que tienen hasta ahora 400 habitantes. Así somos de pueblos chicos, en realidad vivimos fuera de los pueblos. Mis antepasados eran convictos, algunos soldados que fueron a vivir en Australia. Así, en términos australianos casi tenemos sangre real, porque el estatus mayor en Australia es haber llegado a Australia en el primer tanda de convictos que enviaron desde Inglaterra. Así nosotros ya de la tercera tanda tenemos fecha. En realidad era un soldado con su esposa. Y después llegó otro que era convicta, de ahí viene la descendencia de mi familia. Así es historia. Hay historias en las familias, cosas complejas en las generaciones. Obviamente un país que empezó como una cárcel, tiene su historia. Uno de los pecados culturales de los australianos es la rebeldía. La independencia y la rebeldía, hacen lo suyo. Que ahí ayudamos a los ingleses a ganar la Primera Guerra Mundial y algunas cosas así. Bueno, ellos nos ayudaron por lo menos, ¿no? Pero los australianos tienen autoestima de sus propias capacidades, independencia, capacidad de pelear las cosas. Que el lado pecaminoso es la rebeldía. El lado positivo es la iniciativa, la determinación. Y mi familia viene de esa historia. Pioneros. Mis abuelos, al lado de mi papá, cuando tenían 55 años, él era sordo y ellos no sabían manejar. Fueron a vivir a casi 5.000 kilómetros, compraron un terreno virgen de unas 400 hectáreas, lo cortaron los árboles y lo plantaron, pusieron un galponcito, vivieron en el galpón hasta que podrían construir una casita para vivir ahí. Trabajaron esa tierra hasta que tenían 75 años. Entonces esa es la familia de la cual vengo, una familia de trabajadores de campo, que en sus generaciones no tuvieron temor de emprendimientos, de largarse, de ponerse y trabajar. ¿Y cómo era el tema de la fe en tu familia? ¿Cómo fue que tú conociste al Señor? El lado de mi papá, mi abuela, no diría bruja, pero muy supersticiosa era, muy de campo y muy supersticiosa. Del lado de mi mamá es otra cosa. Mi abuelo, al lado de mi mamá, vivió al lado de un campo donde predicó un hombre de avivamiento en los 1700, de la cual salió los cuáqueres que fueron a fundar los Estados Unidos. Y él tenía el campo, sus generaciones vivían en el campo lindante a donde este hombre predicaba. Y mi abuela era un predicador metodista, un evangelista laico, también de campo. Todas mis generaciones son de campo, básicamente. Pero muy comprometido con el Señor. Mi mamá se convirtió siendo secundario en un colegio de internados. Mi papá recién cuando llega un terciario de agricultura, y resulta que el que discipuló a mi papá y la que discipuló a mi mamá era un matrimonio. Entonces, ojo con campamentos como este, ¿no? Si se ponen de acuerdo por ahí, parece que esa pareja se daban cuenta que mi papá y mi mamá vivían ahí cerca y organizaron varias cosas para que ellos podrían acompañarse mutuamente
para servir en campamentos de jóvenes. Un casamento, ¿cómo No, que es? algo así. A ver, en la cultura japonesa yo conozco eso, se llama miyai, allá hay también, o había en aquella época también eso. Bien. Se arreglan las cosas. Ya, está bien. O sea, Ahora, yo me convertí sí. al Señor. Yo tengo una historia terrible. Era un niño rebelde, ¿no? Pecador. Hice todas las cosas terribles de mi vida, pero nunca tuve oportunidad. Porque a los 12 años, en una campaña de Billy Graham, yo no llegué a Billy Graham, pero en mi pueblo, por el teléfono, trajeron un altoparlante por línea de teléfono. Wow. Y ahí se podría escuchar la campaña de Sydney, ¿no? Lejos, que nadie pensaba vía acá hasta allá. Y mi papá me invitaba todas las noches. Y yo no. Y la penúltima noche pensaba, bueno, para agradar a mi papá, que deje de hinchar, me voy a escuchar. ¿Eso que estamos hablando de qué año más o menos? 12 años, el año 68. Ah. ¿Qué quiere decir eso? Que hace mucho. Época dinosaurio, sí, yo tengo hijos también. Y ahí, ¿sabe qué es lo que pasó? Yo esa noche, yendo de regreso a casa en el auto, se me aclaró en la mente que Jesucristo es la respuesta a todas las preguntas. La creación del universo, la existencia, que estemos, el propósito de la vida, todas las preguntas encuentran su respuesta en la persona de Jesucristo. Así, yendo a casa en el auto, decidí el otro día, cuando Billy Graham hacía su llamado, yo iba a pasar al frente de la iglesia, el último día, domingo a la tarde. Yo 12 años, casi nadie había pasado, una época muy dura para el evangelio en mi país. Domingo a la tarde, toda la gente como yo que no iban porque no les interesaban en realidad, y el último día por molestia pensaba, bueno, voy a ir para cumplir por lo menos, todo el pueblo cayó. Se rellenó la iglesia. El único asiento que me quedaba era en el fondo. Cuando todos los padres de mis compañeros del colegio estaban ahí. Y cuando Billy Graham hace la llamada, dice que pasan adelante, no me quedaba otro que levantarme y pasar adelante. Era el único, con 12 años. Todos los ojos mirándome desde atrás en que yo pasaba. Cuando yo llegué al colegio el lunes, ese domingo a la tarde, cuando yo llegué al colegio el lunes a la mañana, todos mis compañeros estaban enterados. Y no tardaron en hacerlo pesar. Entonces mi bautismo de fuego como creyente era llegar al colegio a las 9 de la mañana el día después de haberme convertido. Ahí era parar firme para el Señor o rendir la presión de mis compañeros. Ahí no había marcha atrás. Y estaba clarísimo. Mira qué lindo, 68, ¿no? Excelente, excelente. Muy bien. ¿Estás disfrutando del tereré? Bien. Aprovechamos para hacer un comercial con los agradecimientos de GBU Paraguay y Diana González, especialmente muchas gracias por preparar el tereré para nosotros. Muchas gracias. Para los correntinos, con todos los gustitos que tiene esta rica. Está rica. ¿Y la bombilla? No es la Virgen de Itatí, ¿no? ¿Es la bombilla tuya? Y agradecimientos también a Lorena por la bombilla que nos presta para tomar el tereré. Muchas gracias. Es la bombilla tuya. Bueno, ahora, Pedro, a 12 años, bien, joven, temprana edad, ahí me pasa por la cabeza la pregunta, ¿qué te ha ayudado a... después de ese momento inicial, de la decisión inicial, a crecer en la fe o a permanecer firme en la fe, en el Evangelio, todos esos años después de ese momento? Ajá. Bueno, pregunta si lo puede tomar en algunas etapas. Al principio, el discipulado en aquella época todavía no habían trabajado lo que es el concepto de discipular, acompañar a un nuevo creyente. Me entregaron un librito que yo rellenaba algunas respuestas, lo enviaba por correo y a las unas semanas me mandaron un certificado. Eso era mi discipulado. No sabían acompañarte. Sí, pero una sola vez, no era una cosa continua.
gracias a Dios, esa noche, la primera vez en mi vida, escuché la prédica. Yo había asistido todos los domingos desde que nací. Esta noche yo estaba pegado al pastor cuando predicaba. Era increíble. Se me habían abierto los ojos. Ya entendía de lo que estaba hablando. Era una transformación dramática. Por eso hice medio un chiste. Yo viví una vida terrible hasta los 12 años. Mentira, ¿no? Pero de mi punto de vista, era una vida antes y una vida después a los 12 años. Y me costó lo que era la lectura diaria de la Biblia, cosas así, un par de años y un poco vagando. Pero ya para las 15 empezamos con Unión Bíblica en el colegio. Tuvimos un grupo de secundarios trabajando dentro del colegio. Y nos juntamos. Ahí entramos. La predestinación, no sé qué, cuánto. Lo discutimos con los 2 o 3 compañeros en el recreo, en el colegio. Tuvimos conversaciones de teología del 3er año, 4º año, 5º año, pero conversaciones. Y los no creyentes que nos rodeaban, nos burlaban, usaban malas palabras para provocarme, reaccionaban. Eso fue mi discipulado, ¿no? La gente con la cual conversamos, discutíamos, y la gente que reaccionaba y tenía que buscar la forma de defenderme. Y no siempre lo hice bien tampoco, ¿no? Algún piñe por ahí. Y eso ya, buen discipulado. tú estás hablando de una época todavía ahí a los 12, adolescentes, en los próximos años, los siguientes años, eso que tú comentas. Estos amigos del colegio son nuestros amigos hasta ahora. Y algunos que se amigos convirtieron del colegio. Algunos que se convirtieron en esa época también. Mantenemos un vínculo muy estrecho con esta persona, porque lo peleamos juntos. Y después, no sé si me anticipo con la pregunta, pero ¿cuándo fue que tú te involucraste con la obra estudiantil? Ok, cuando fuimos a la universidad, años después me di cuenta del porqué. Pero mi mamá decía, cuando llegas a la universidad, buscar la Christian Union. Buscar el grupo estudiantil. ¿Y tu mamá ya conocía entonces la cosa? Sí, por la gente que los habían discipulado hace... ¿Me entiendes? Entonces ahí fui, la encontré ahí al llegar a la facultad, cada agrupación tenía una mesita. Entonces yo busqué la mesa de la Christian Union. Y eso lo quiero desafiar. ¿Universidad en qué ciudad era eso? En Sydney, la Universidad de New South Wales. Entonces, ¿qué están haciendo para estar para los creyentes que lleguen a la universidad? A lo mejor sus mamás no le mandan, pero sí los hay. Madre, padre, pastores que dicen, en la universidad, busquen tu grupo cristiano ahí, te van a acompañar, te van a apoyar. Tenés 10 días, después de que lleguen. Pero después se arman su vida, se mezclan con su junta, se van por su cuenta. Pero en ese momento están buscando quién los recibe, que le pueda acompañar, que le pueda encaminar. ¿Sí? Y un estudiante que conocíamos de Unión Bíblica, de Misión en la Playa, que estamos involucrados también, nos llevó a una iglesia cercana que trabajaba mucho para apoyar universitarios. El pastor era muy de Sydney, era otra cultura, era de la ciudad, era de alto vuelo. A mí me producía un poco rechazo, pero su enseñanza era brillante. Y yo dije a Teresa, mientras él enseña así, yo le voy a seguir escuchando. Interesante. Sí. Y después tú también te involucraste como obrero en el movimiento estudiantil. Sí, varias variaciones en ese tema, pero al recibirme, el pastor, que era también obrero ahí en esa universidad, como comenté a algunos hoy en la mañana, hay una cultura que viene de la historia de UCF en Inglaterra, que es el muchacho quiere hablar con vos. ¿No? Me tocó el hombro, como dicen. O sea, tocar el hombro es señal de que, viene algo... Es serio. Quiero una conversación. ¿Alguien ya le tocó el hombro acá en estos días? Esperen, hoy aguarden. Nos saludamos, ¿no? Aguarden. Sí, no, porque hay varios aquí que... Es que acá en América Latina eso de tocar el hombro, no, es... Alguien te ha abrazado 30 veces hoy, póngalo... Es diferente, ¿no? Pero... Y decía, yo no te puedo conseguir mucha plata, y no sé cómo lo vamos a hacer,
Pero me interesa darte la oportunidad de capacitarte 2 años tiempo completo aquí dentro de la universidad. ¿Qué decís? Es el hombre que yo admiraba hasta hoy día, admiro su enseñanza bíblica. Ya había levantado el grupo estudiantil de unos 15, unos 250 en mis 4 años de estudiante. Y estamos a 2 o 3 meses de una nueva campaña de Billy Graham, el otro lado de la calle de la universidad. Entonces era un año de trabajar, de cosecha, de evangelización, de discipulado, de meterlo todo en un año. Entonces me invitó por 2 años. Ahora, mi interés, yo había recibido de asistente social, pero tuvimos campo y mi papá me ofreció también ayudarme a entrar en campo, criar corderos gordas para la parrilla. Entonces mis opciones eran corderos para la parrilla o corderos para la eternidad. Para la cual opté. Y eso para la eternidad no hay que pasar por la parrilla, no. Eso en la mayoría de los casos no. Me da miedo. Ahora, eso es interesante, ¿no? Porque y yo sé que tú tuviste ya otras experiencias en la vida, en el ministerio, incluso ya en un momento voy a pedir que tú comentes algo sobre eso. Pero más allá de estas otras experiencias ministeriales interesantes, tú te permaneciste, Pedro, ahí y permaneces involucrado hasta hoy con la obra estudiantil. A veces no es muy común que la gente se quede por tantos años involucrado con la obra estudiantil. Entonces, nos viene la pregunta, Pedro, ¿por qué sigues involucrado en la obra estudiantil? Hay un libro en la mesa afuera que queda 5 solamente, así los primeros 5 lo pueden llevar por la plata, que no llega a mí de cuenta. Mira, quien habló conmigo en el almuerzo, que no voy a decir quién, pero aprovechen, agarre el libro, el autógrafo. Bueno. Este libro se llama Misión Estratégica, y es el título que yo le puse. Para mí no hay nada que compara en lo estratégico en el reino de Dios como la obra estudiantil. Hoy pasé unos 15, 20 minutos conversando con el pastor de la iglesia, de esta iglesia, y me dijo, sin que yo le animo nada, me dijo, no hay nada como la obra estudiantil. Está en la palabra de Dios que Dios está dando el crecimiento y la madurez en la etapa de las decisiones que marcan el rumbo de tu vida, que ponen los valores, las decisiones, los compromisos de por vida, de poder acompañar a estudiantes universitarios que tienen algo de chispa, de conocimiento, de inteligencia, que pueden captar esas cosas, asumirlo y llevarlo, y poder compartir esa ventana de la vida con los estudiantes. No hay nada comparable. Imagínense, el pobre pastor tiene que pelear con su consejo, levantar el edificio, andar un montón de cosas. Yo podría dedicar mis días a leyendo la palabra, viendo cómo Dios va transformando la vida de la persona. Hay otro elemento también que yo he asumido del antiguo movimiento estudiantil de hace 3, 4 siglos, que es que, gracias, ese era tu señor, es que para mí, fíjate, un pastor tiene un compromiso con su gente mientras son miembros de su congregación. Si vos te cambias de casa y vas a otro barrio y ya sos miembro de otra congregación, la ética dice que él no puedes involucrarse en tu vida. Vos ya pasaste a otra congregación. Pero de mi punto de vista en la obra estudiantil hay un compromiso de por vida. Mi compromiso va con mis compañeros de secundario, sigue con mis compañeros de universidad, sigue con la gente que yo discipulaba, sigue con el que a mí me discipulaba siendo estudiante. Ese vínculo se mantiene, y eso ya aprendí de los obreros del siglo XVIII, XIX. Porque no hay nada. Vos cambiaste de iglesia, pero los planteos de la vida profesional, los planteos de casarse, los planteos de los niños chiquitos, los planteos de los niños adolescentes, los planteos del nido vacío,
los plantea. No hay nada que tu generación pueda reemplazar esos vínculos. Y lo que va experimentando y aprendiendo de esa experiencia, a su vez, vos podés acompañar a las generaciones más jóvenes con eso. Y para mí es un compromiso de largo plazo. ¿Cuántos de nosotros sabemos de qué iglesia somos miembros? Ni estamos enterados en la mayoría de los casos. ¿Entiendes? Porque hay cosas más fundamentales, más importantes en el Señor. Y esos vínculos son muy lindos y son muy importantes para alimentarlos y guardarlos. Ustedes nunca se van a olvidar de ese evento. Algunos nunca vamos a olvidar del equipo de voluntarios de la asamblea. Hay cosas en la convivencia que no se puede repetir, no se puede inventar, no se puede vivir a menos que vos estabas ahí. Y la obra estudiantil es así. Las historias, las recomendaciones. Hay algo en eso también que es no es fácil, no hay una palabra, justo la accountability. Decime una palabra. Rendir cuentas. En el hecho de rendir cuentas generacionales de tu vida. ¿Quiénes son los que te conocen? Los que te conocieron de soltero, son los que te observan de casado, de padres, en tu carrera, tu profesión, saben en qué andan. Y yo busco lograr un vínculo generacional entre los estudiantes con la cual vamos trabajando. Aunque se pasen por su país, ellos saben por los consejos profesionales, los comentarios, los encuentros de vez en cuando en qué andas. Y en eso tenés que mantener una cierta capacidad de rendir cuentas. Si te vas por lados oscuros, se van a enterar. Si realmente estás comprometido con el Señor, con su obra, te van a apoyar y acompañar. Y la obra estudiantil se presta para eso. Ya estoy predicando, pero leen mi libro y lo van a encontrar. Muy bien. Pedro, yo comenté rápidamente que tú, además de la obra estudiantil, también tienes otras experiencias de vida y ministerio. Y me quedo pensando en ese... o sea, cuando viniste a América Latina, ya viniste por CMS, ¿no? Y no sé cuántos años de involucrado en CMS, como esa agencia misionera de la iglesia australiana que envía misioneros no sé cuántos años de historia tiene CMS enviar misioneros a tantas partes del mundo. Tal vez eso tú ya lo comentas. Y Pedro tiene esa experiencia también de ser una persona usada en ese espacio de envío de misioneros de diferentes partes del mundo para supervisionar, pastorear y mentorear a misioneros en diferentes países, ¿no? Entonces, me imagino que tú ya has viajado por un montón de lados diferentes del mundo. ¿Tienes un registro, una cuenta de cuántos países ya has visitado? Más o menos, alrededor de 42 países. 42 países. Uy. Ahora son 43. Panamá, considérate como el ¿cómo se dice? Es Eso, gracias. Eso, exactamente. Y en eso de visitar, me imagino un montón de contextos diferentes para vivir la fe cristiana, para hacer misión. Perdón que no te preparé para eso, pero ¿tiene alguna anécdota de algún tipo de algún país que has visitado, algún desafío que te sorprendió para vivir la fe, para hacer misión, algo ahí? Le cuento una anécdota. Me fui a Japón. Japón es la cultura para mí más diferente de las culturas a las cuales yo he visitado. He estado en la China, en Vietnam, en Tailandia, en lugares así, en Europa, en Eurasia. Pero Japón es lo más diferente, realmente distinto. Y me fui a la reunión del equipo de asesores y aprendices que tienen funcionando en Japón. Y me fui a la reunión y me pidieron algo como una entrevista y también lo que vamos a hacer, taller un poco más tarde. Entonces había un misionero ahí, australiano, que yo conocí de estudiante porque estaba en mi facultad, discipulado y todo lo demás. Entonces él suponía que él iba a traducir al japonés, porque la gente no hablaba nada de inglés ahí.
Y llego y uno de los estudiantes japoneses había sido un estudiante de intercambio aquí en Centroamérica en algún lado un tiempo y hablaba perfectamente el español. Entonces agarré y dije, no, gracias al misionero australiano, le vamos a traducir hoy desde el español al japonés. Entonces yo di la conferencia, el taller en español, y la chica japonesa la tradujo al japonés. Así el misionero no entendió nada hasta que lo escuchó en japonés. Fue muy linda la experiencia, lo disfruté mucho. Pero te pareció bastante diferente el Japón entonces. En Japón la cultura es muy, muy distinta. La mejor descripción que escuché de la cultura japonesa es que cada uno vive dentro de una caja. ¿Eh? Los costados de la caja son muy definidos. No podés tocar los costados de la caja, pero nadie te dice dónde están. Vos tenés que saber. Quiere decir, la gente vive dentro de un marco sumamente restringido y no podés salir, ni siquiera golpear los costados del marco cultural dentro de la cual tenés que moverte. Pero no te dicen. Pero no te dicen cuáles son los parámetros, porque todos los japoneses saben. Dicen, hasta japoneses que han vivido fuera de Japón y vuelven, tienen muchos problemas. Ahí viene un punto interesante. Porque ¿qué país tiene cualquier cantidad de japoneses? Brasil. Bueno, tú y sabes, muchos ¿no? japoneses, él es miembro de una iglesia japonesa. Soy de pastor hecho. en la iglesia Soy pastor japonesa. de una iglesia japonesa. Muchos japoneses brasileros, después de 100 años, por varias razones, han regresado, ido a vivir en Japón. Sí. ¿Ustedes pueden imaginar un brasilero en Japón? Los japoneses no saben qué hacer con los brasileros. Entonces los brasileros tienen que juntarse en su propio gueto para poder sobrevivir en Japón. Es un tema bastante difícil en el país de Japón. Sí, interesante, ¿no? Qué lindo. Oye, muy lindo. O sea que lo otro que puede decir, ¿cuántos de ustedes llevan jeans hoy? ¿Cuántos tienen vaqueros, jeans? ¿Cuántos tienen zapatillas, yo lo llamo? ¿Ese estilo de zapato? Por el clima no tanto hoy, pero te vas a muchos países casi. ¿Cuántos llevan un smartphone, un celular con ellos? Bueno, así son estudiantes en todo el mundo. Un aspecto de la vida estudiantil. De estudiantes son casi todos iguales, más o menos. La cultura, duermen mucho, estudian poco, ¿no? No es nuestro caso, acá no. Como dice en la Biblia, no hay que trabajar un día y descansar 6, ¿no? Así es la vida estudiantil, ¿no? Pero bueno, hay excepciones, ¿no? Pero la Biblia no dice eso, no quiero corregir, la Biblia no dice eso. Pero lo que no se da cuenta, el día que se reciben, las carreras van por caminos muy, muy diferentes. Que hay una subcultura que es estudiantil, que es casi universal alrededor del mundo, con sus variaciones. Pero una vez que salís a la profesión, la vida en realidad toma cambios muy, muy diferentes entre el músico, el artista, el médico especialista, el ingeniero. Son rumbos muy diferentes. Muy bien, tú comentaste algo ahí o sea, a quienes conocen a Pedro desde hace bastante tiempo, ya seguro que han escuchado algo de Pedro relacionado con el método sueco de estudiar la palabra. Incluso me adelanto acá y comento con ustedes que esta tarde tenemos ese primer momento, ese diálogo que ya en un ratito abro para que tal vez ustedes quieran hacer algunas preguntas a Pedro. Vamos a hacer un break para el refrigerio y cuando regresemos del refrigerio el tiempo va a estar con Pedro que va a conducirnos un poco por cómo usamos ese método de estudio de la Biblia, pero tal vez, no sé, antes, yo sé que después tú vas a trabajar más con nosotros, pero ¿te animás, Pedro, a comentar un poco cómo llegaste o te encantaste con un método de estudio de la Biblia conocido como método sueco? ¿Por qué te metiste en eso? Algo que nos ayude a entender eso. Con mucho gusto. El método yo conocí de secundario. Mira, secundario.
y lo usamos de vez en cuando, ¿me entiendes? Ha sido promovido en la IFES por medio de Adalum. Adalum es una china hawaiana que hasta hace poco por lo menos viajaba todos los años a China para visitar estudiantes y animarlos, acompañarlos desde Hawái. Ella en la década, hace varios, recorría el mundo promocionando lo que es el método inductivo. Era ella que realmente dio empuje al estudio serio del texto de la Biblia. Y algunos obreros de América Latina han tenido el privilegio de pasar un tiempo con Adalum. Silvia Chávez es uno, no sé quién es más. En Tonica en Brasil, la chica del movimiento brasileño. Que sí. Tonica escribió un libreto que fue ahí muy usado en Brasil sobre el método de estudio bíblico y también es por influencia de Adalum. Sí. Ahora, yo me encontré con unas realidades en el nordeste de la Argentina. Los jóvenes creían para hacer un estudio bíblico tenías que comprar una guía de estudio bíblico que solían salir entre 5 y 15 dólares. Que muchos no tenían plata. Y sin esa guía no se podría hacer un estudio bíblico. Literalmente separaban los estudios bíblicos hasta conseguir la guía que seguía para poder seguir con su estudio bíblico. Yo quería un estudio bíblico que cualquiera podría hacer. Otra cosa, en la zona donde vivimos, todo el mundo hablaba por encima del otro. Era parte de la cultura, era normal. Nuestros hijos fueron a una pequeña escuela privada de nivel social. Quiere decir, en la ciudad donde vivimos no había mucha gente de alto nivel social, pero dentro de todo funcionaban en ese nivel. La directora era la esposa de un juez. Una vez nos invitaron a una reunión de padres con un psicólogo porque iban a dar educación sexual, entonces querían empezar con los padres, me parece. Llegamos a la reunión, todos los padres hablaron por encima de los otros, hablaron por encima de la psicóloga, entonces ¿qué hizo la directora? Habló por encima de todos. Era la normalidad, era una sociedad muy movida, muy gritona, muy ruidosa, la cultura chaqueña donde vivimos nosotros. Entonces quería crear espacios donde se escuchaban, pero como una normalidad, sin imponerlo, sin forzarlo. Así, gratis, sin preparación, porque la gente no estaba acostumbrada a dedicarse horas y horas para preparar un estudio bíblico. Sin gasto, da espacio para que se escuche. Pero el punto clave era esto. Con Annie Rossiani, que era obrero en aquella, llegó a ser obrero en Buenos Aires, después se fue como misionera a japoneses en Londres. Y después Oxford, ¿no? En Oxford. Él la conoció ahí en Inglaterra. Con Annie dimos un taller a los adolescentes de su iglesia. Y ahí me di cuenta que el paso más difícil en la lectura de la Biblia, en realidad, ¿saben lo que es? Y leer lo que dicen las palabras. Es la observación del texto. Y todo lo demás en nuestro estudio de la Biblia se construye sobre la observación del texto. Los otros son espacios más abstractos sobre la observación que hacemos. Entonces necesitamos practicar buena observación. Mi problema era lo siguiente. Los jóvenes evangélicos llegaban a un estudio bíblico, abrían la Biblia, leían el pasaje, lo cerraban, lo guardaban y entraban a discutir. Sí, pero mi pastor dice eso. Sí, pero mi pastor dice eso. Y llegan a Gigi Ávila, no sé qué, son los famosos de tu generación, ¿no? A Billy Graham, ¿me entiendes? ¿Qué es? Es un forma evangélico de catolicismo. ¿Y cuál es tu autoridad? ¿Tu autoridad gana mi autoridad? Sí, John Stott ya es el último. Claro, por supuesto. ¿Me entiendes? El Papa Juan, ¿no? Entonces yo quería que la gente, por la experiencia, captan que en la palabra de Dios los habla. Que ellos mismos pueden escuchar la voz de Dios. Mi problema no era con los no creyentes. Ellos leen el texto y leen lo que dicen. Los evangélicos leen el texto y te dicen lo que ellos piensan tendría que decir. O lo que escucharon de algún pastor, algún orador alguna vez. ¿Tienen su Biblia a mano? ¿Quiere que hablen en Mateo?
¿Para qué provocar un predicador? Ya va a predicar la palabra. Amén, amén. Habla, reciba. Eso. Estoy buscando en el 15 o en el 22. Debe ser en el 15. A ver. El pasaje donde Jesús dice, ¿no han leído lo que os fue dicho cuando está hablando los fariseos? ¿Quién me ayuda a encontrar el pasaje? Vamos, gente. Yo tendría que saber, pero... No lo han leído lo que Jesús está hablando a los fariseos y cita Éxodo a Moisés, ¿no? ¿Dónde está? ¿Está en 15? Gracias. Pensaba que era en el 15. A ver. Sí. ¿Lo encuentran? No sería Bueno, lo voy a buscar para el taller. el Mateo. Mi memoria a veces me falla. No sería, estaba hablando del inicio del Mateo 23, que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos les digan, pero no sigan su ejemplo. Dice una cosa hacia la otra, no es eso. No importa, ya lo voy a citar y después les voy a pasar la referencia. Porque es donde Jesús, hablando a los fariseos, dice, no os han leído lo que el Espíritu, quiere decir, no han leído lo que el Espíritu os dijo, y ahí cita Éxodo 32. Ahora, ¿cuándo habló el Espíritu Éxodo 32? En la época de Moisés, ahí frente a la zarza. Pero Jesús dice que estas palabras fueron dichas a los fariseos. Lo que el Espíritu os dijo. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir? Que Jesús tenía, o Dios tenía, los fariseos en mente cuando inspiró la escritura dado a Moisés. ¿Y qué problema hay que Dios nos tuvo en cuenta cuando las escrituras fueron inspiradas? ¿Hay un problema en eso? Ninguno. Si uno incluso lo piensa lógicamente, yo tengo una conversación telefónica con Teresa, yo la hablo, ella me contesta. Yo la hablo, ella me habla, yo contesto. Sí, señora, ¿no? Así va la conversación, ¿no? El diálogo. ¿Qué problema hay en la conversación con Dios? Yo le llego a Dios con mi pregunta de hoy. ¿Y saben qué? Yo ya sabía que yo iba a hacer mi pregunta hoy. Entonces, hace un par de años, Él ya había preparado la respuesta para mi pregunta de hoy. Y cuando yo abro la palabra, oro, pido que Dios me habla. ¿Y saben qué? Me habla. Lo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Sí? Voy a retomar la pregunta en el taller, si tienen una hora para pensarlo. Casi me daba ganas de intentar contestar, pero no, eso es solo para crear expectativa para el taller. Que vengan. No contesten, vendrá el taller y ya hablamos más sobre eso. Muy bien, pero antes que hagamos esa pausa para el refrigerio, después tengamos ese tiempito más con Pedro de posibilidades de estudiar la Biblia. Ustedes saben que esa primera semana todo ese énfasis en la palabra, y por eso tener esas oportunidades es algo especial, ¿no? Pero algo especial esta tarde también está en eso que Pedro nos va compartiendo de su vida, su trayectoria, su historia de vida, de familia, ministerio. Y me gustaría ahora abrir para que tal vez es un conversatorio. ¿Qué tipo de curiosidad tiene? ¿Qué les gustaría preguntar? Oye, no hay que ser una pregunta seria, ministerial, profunda, no. Si quiere preguntar cómo es que Pedro, que ha logrado así tal vez, no sé qué es. Perdón, Pedro, voy a ser muy honesto. ¿Cómo es que Pedro ha logrado sin tantos atractivos? Pueden preguntar eso también. ¿Qué dijiste a Teresa? ¿Que Teresa fue contigo? ¿Qué pasa, hombre? Entonces, ese tipo de preguntas se puede hacer también, ¿vale? ¿Bien?
Me costó más que 50 cartas lograr eso. Wow. Una por semana durante un año. Yo sabía que había algo, ¿no? Algún misterio. Chicos, pongan atención, ¿eh? 50 cartas. Uy, qué bien. ¿Ahora qué serían? ¿50 WhatsApps? No. Tiene que ser más, ¿no? Porque WhatsApp es una cosa muy cortita. 50 cartas, 500 WhatsApp. ¡Wow! Y la chica te mire, no sea pesado, para de enviarme mensajes. Bueno, ¿les gustaría hacer alguna pregunta? Acá está el entrevistado. El entrevistado de la tarde es de ustedes. Vamos. Josué. Sí, el proceso de escribir el libro. En realidad, las secciones del libro se fueron dando en distintos talleres y conferencias. El capítulo sobre por qué la obra estudiantil, había unos obreros estudiantiles de nuestra misión de Australia, el secretario general de la Argentina y otra asesora que era colega nuestra de la universidad. Entonces la misión recién entraba en la cabeza de que la obra estudiantil era algo importante. Entonces me pidieron dar una conferencia en la asamblea anual sobre por qué la obra estudiantil. De ahí viene el primer capítulo. Resulta que el que precedía la conferencia era un obispo anglicano y él era uno de los que firmó el acuerdo para formar la International Fellowship of Evangelical Students. Y él estaba en la reunión donde se formó la IFES y estaba ahí justamente con la argentina que estaba presente, Gwendolyn Shepherd. Entonces, cuando yo terminé de hablar, él paró y tomó el micrófono y respaldó todo lo que había acabado de decir. Entonces, tuvo un impacto muy importante en la misión. Ese era el primer capítulo. Después llegaron otros. Di un taller en el Congreso de la Juventud Bautista en la Argentina sobre la relación iglesia, movimiento estudiantil. Otro dimos talleres sobre la visión de la obra estudiantil, que es todo el capítulo con las preguntas, con el taller. ¿Cuál es la diferencia entre la vida de un estudiante creyente y no creyente? ¿Cuál es la demografía entre los que vienen de afuera y los que estudian en su propio pueblo? Entonces la mayoría fue saliendo de talleres. En nuestra iglesia, los jóvenes habían juntado una platita y compramos un XT. ¿Saben lo que era un XT? Vamos. Una computadora XT, ¿no? El XT era el primero de la serie de los computadores. Eran esos monitores verdes con... Sí, medio gris, Sí. solamente con letras y símbolos, no tenía dibujos ni nada por el estilo. Nadie acá va a querer reconocer su edad para decir que se acuerda de eso, pero yo debo confesar que me acuerdo de estos. Y en la iglesia me dieron llave y yo iba a las 10, 11 de la noche para tipear ahí. Así escribí un manuscrito que más o menos 3 veces lo largo. Esos discos negros. Sí, de 5 pulgadas, que entraba y salía. ¿Ya vieron algún museo unos discos de 5 pulgadas que se ponen así en la computadora? Por lo menos no era una cinta de cassette, que eran los anteriores. Este yo nunca trabajé. Ya que lo entiendo. El manuscrito era más o menos 2 veces el tamaño del libro. Ahí lo pasaron a la editora. La editora reventó el libro. No lo entendió lo que yo estaba escribiendo. Gracias a Dios, mi secretario general entendía lo que yo estaba escribiendo. Y sacó el manuscrito de las manos de la editora, me lo devolvió, explicó a la editora lo que yo quería decir en el libro y la mandó a trabajarlo de vuelta. De eso salió el libro. Así era un proceso. Yo veo, me sorprende. Secretaria que tú dices era Silvia. Silvia Chávez. Okay. Sí. Me sorprende que el libro fue impreso recién en el año 2003. Porque en realidad empecé a escribirlo en el año 90. Mira. Entonces era un proceso. Los libros, los partos no siempre son rápidos con los libros. Mira, muchas gracias, Pedro, por compartirlo. Otras preguntas. Johnny. A partir de su decisión a los 12 años, ¿hubo algo en su vida cristiana una situación que haya rebasado sus convicciones?
Yo tuve una muy buena formación en la escuela dominical con un profesor que en realidad era primo del director de mi director de seminario. Después, entonces vine con un corriente bastante pensado en términos teológicos. ¿Sabe lo que realmente... El planteo más fuerte que me hice era, siempre entendía que la palabra de Dios es viva y eficaz. Después de unos años en el nordeste argentino, yo veía que los que hicieron el primer congreso internacional de lo que vos querés juntaba a la gente. Y yo buscando juntar a la gente para leer la Biblia, no iba a ningún lado. Y llegué a un punto a pensar, Señor, ¿será que tu palabra realmente no es eficaz? Es un planteo muy... ¿Me entiendes? Por eso salgo con esa pregunta que hice antes. ¿Por qué creen que la Biblia es la palabra de Dios? Y yo luché con el Señor un año por ahí, hasta que en realidad el método sueco es lo que me llevó de este punto. Porque ahí aprendí que el problema no estaba en la palabra de Dios, el problema era en nuestro convocatorio y la forma que manejamos nuestras células. Con el método sueco terminamos abriendo grupos estudiantiles de secundarios, terciarios y universitarios en 15 ciudades sobre un radio de 800 kilómetros en el nordeste de la Argentina. Y eso en 4 o 5 años. Pero yo luché por casi 8 años para llegar a eso. Trabajé 6 años en la ciudad de Corrientes para juntar 6 estudiantes. Todas las semanas me iba a Corrientes. Y al fin de 6 años había logrado juntar 6 estudiantes. Y más difícil que no Uruguay eso, hombre. Era durísimo, era durísimo. Pero en los 3 años siguientes, utilizando el método sueco, llegamos a 80 estudiantes en células, 40 de ellos eran no creyentes. ¿Me entendés? Wow. Entonces, lo que los animo, olvídate del método sueco, tenés que quedarte, permanecer, y mi recomendación es nunca dejar algo que está funcionando, pero todos los años intentar algo nuevo. Y no algo para que vos sacas un éxito, algo conforme a nuestros principios, que sea coherente con el entendimiento de la palabra, de la doctrina, pero intentar algo nuevo y ver que funciona. Con las generaciones también esas cosas van cambiando, ¿no? Pero ve que funciona. Hay que encontrar la receta, para decirlo así, para tu generación, tu contexto, pero siempre dentro del marco de lo que es verdadero, lo que es honesto, como dice el apóstol Pablo. Cuando leemos de 1 Corintios 10 en estos días, yo lo entiendo de esta forma. Tenemos ideales, valores que no son negociables. Pero dentro del marco de la palabra inmovible del Señor, no jugamos el pragmatismo al 100%. El apóstol Pablo dispuesto a comer carne, no lo que sea, con el fin de ganar a alguno, pero dentro de un marco de referencia, como uno lee, no engañamos, no buscamos plata, no usamos engaño. Quiere decir, el marco de referencia es muy estricto. Pero dentro de este marco no jugamos por la causa del Evangelio, ¿no? Muy bien. Sí, David. Fuerte. ¿Cómo ha apoyado su esposa en el ministerio? ¿Cómo ha apoyado su esposa en el ministerio? Ah, sí, gracias. ¿Hubiera sido posible tanto tiempo en el ministerio sin su ayuda? Si hubiera posible ¿qué? Perdón. Ah, bien. Ahora, Llamamos a Teresa para que conteste las preguntas. ¿y podría? Llama a Por Teresa. WhatsApp. Skype, por Skype. El domingo yo llego a las 11:30 de la noche. Bueno, quiero decir, llego a Buenos Aires 9:30 de la noche de nuestro aniversario número 40. Era un error, bueno, no era un error mío. Yo quería estar con ustedes el sábado, entonces saqué pasaje para el domingo y recién después me di cuenta de la fecha. Mi señora no me hizo ningún reclamo, al contrario, me animó que yo tendría que estar con ustedes. Eso es nuestro... ¿Entiendes? Sí, qué lindo, ¿no? Me Qué apoya. lindo. Sí. Muy lindo. Gracias, Pedro. Es un regalo del Señor, y verdad, cuando, o sea como
varones que tenemos a cónyuges, esposas que nos apoyan en el ministerio. Si en el caso de obreras que a veces tiene su cónyuge que la apoya y cree y en el valor del ministerio. Tenemos casos en América Latina, ¿no? de secretarias generales ahí, casadas y que como los maridos son de apoyo tan fundamental para que ella esté haciendo esta obra, ¿no? Y aprovecho y comento rápido, ¿no? Que es una bendición, ¿verdad? ¿No? Tener gente como Teresa. Yo agradezco siempre a Dios a Ruth, 40 años, ¿no? El año pasado yo cumplí 20 años de casado con Ruth. ¿Verdad que nos casamos muy jóvenes, verdad? 13, a los 13. Pero bueno, y me encanta, por ejemplo, si Ruth estuviera aquí, ella contestaría ese tipo de preguntas de una manera que es así, ¿sabe qué? Es que, claro, que muchas veces es Ricardo quien está viajando, pero yo veo que nosotros somos un equipo. Entonces, ahora, para ustedes que son solteros, sea la obra estudiantil, sea el pastorado, sea la obra del Señor se quiere, si tu esposa, tu esposo no está comprometido con esa misma visión de servicio al Señor, no va a funcionar. sí, ¿Me entienden? Entonces, ¿qué mejor lugar para encontrar la idónea? Oye, Pedro está en una campaña campaña de movilización para consiga tu pareja en el EFO 2016. Calma, Pedro. Yo tengo mi experiencia. Chico, ¿no? calma, prioridades, cuidado. Generalmente yo puedo detectar los noviazgos unos 15 días antes que se ponen de novio. Uy, y yo vi algunas miradas ya. Uy, ese Pedro, qué campaña. Y no voy a decir quién es. Dios mío, bueno. Y sabe, yo me acuerdo, Pedro, hablando de eso de que son equipo en las parejas, en cónyuges, ¿no? Un texto que Ruth tiene como su lema de cómo la ayuda a entender, porque algunas veces, como Teresa contigo, ¿no? Teresa fue contigo a Bolivia, algunos viajes logra hacer, pero es verdad que a veces como familia, como pareja, muchos viajes no logramos hacer como pareja juntos, ¿no? Esa es la realidad del ministerio, los costos, otros compromisos, un montón de cosas. Pero para Ruth, mi esposa, un lema que ella tiene es ese texto de David en una batalla en que queda la gente cuidando de los equipajes, de las cosas. Y van y vencen, y cuando regresan los que vencen, los que vencieron la batalla, que los pelearon la batalla, no quieren dividir el motín, con los que quedaron cuidando de las valijas, las cosas, ¿no? Y David, no. Tanto los que fueron como los que se quedaron, vencimos juntos la batalla y van a ser divididos entre todos, ¿no? Entonces, a Ruth, por ejemplo, ella tiene eso de que muchas veces yo soy aquella que se queda cuidando de las cosas, pero estamos juntos, somos un equipo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Comentario, aporte, chiste, no sé. No sé qué tan formulada estaba la pregunta, pero David hizo una segunda pregunta relacionada con la primera. La voy a como si es posible, si hubiera sido posible tantos años de ministerio sin apoyo de su esposa. La respuesta es no. Próxima pregunta. Yo sé que parece que algunos quedaron medio así impactados con esa cosa de Pedro de estar animando ahí a alterar otras cosas. Vuelvan, regrese. Deje de pensar en estas cosas, vuelve acá. Bueno, Carlitos, si me ayudas con algo allá de chequear si el refrigerio
pudiera estar listo antes de las 4:30, porque ahí yo tendría una sugerencia. ¿Me ayuda a chequear eso? Ahí cuando regrese nos avisa. Porque ahí tenemos un tiempito más, algunos minutitos más para interactuar, dialogar, pero tal vez ahí hacemos, mi sugerencia, Pedro, ¿qué te parece? Hacemos un break antes de lo que era lo común de 4:30 y los 15 minutitos, y ahí tenemos un tiempito un poquito mejor para el tiempo de ir al método, al taller, ¿no? Entonces, es una idea, si te parece bien. Ramiro, tú ibas a comentar algo. Pregunta, ¿en qué desafío estás ahora? ¿En qué aspectos estás trabajando ahora? Sí, actualmente tengo varias actividades que son desafiantes y de a poco se me va iluminando. En Abúa me han pedido tomar trabajo con profesionales, tanto en Buenos Aires, empezando en Buenos Aires, pero a nivel nacional también. Antes tuvimos unos grupos de apoyo que mi compromiso sigue siendo la obra estudiantil, entonces quiero ver una fuerza de apoyo para la obra estudiantil que hace que la rueda generacional pueda seguir rodando. Y son varios elementos, de mi punto de vista, que da para que funcione bien un movimiento nacional. Que no es solamente el trabajo en las universidades. Yo recibí recomendación cuando yo empecé en la Argentina, y también lo han practicado en Eslovenia y algunas otras partes, que como obrero estudiantil, primero tenía que trabajar con los pastores y las iglesias, segundo con los profesionales, y recién tercero con los estudiantes universitarios, que nunca lo escuchaste en ningún otro lado, ¿no? Porque nunca se lo han dicho en ningún otro lado. Pero en realidad así trabajamos, así han trabajado en Eslovenia, han armado un lindo apoyo y estructura, y el grupo estudiantil ya está empezando a crecer. Yo le animo a pensar en esto, porque si queremos un movimiento autónomo, autosostenido, autogobernado, que el libro afuera que le decía, la vid y la enredadera, si queremos una infraestructura que va en tamaño con la planta que va creciendo, si queremos algo que permanece en el tiempo, necesitamos acomodar esos elementos. Y si queremos profesionales que se comprometen a largo plazo en los ministerios, necesitamos proyectar ese compromiso. ¿Cómo sería? ¿Cómo mantenerlo? ¿Cómo alentarlo y acompañarlo? Entonces, no es una cosa... Es lindo salir a hacer un estudio bíblico con un estudiante. A mí me entusiasma. Para eso estoy. Pero necesitamos también ver lo que es que produce la permanencia, y para mí estamos jugando todavía. Tener países con grupos de 30, 50, 100 estudiantes, estamos jugando. En Abúa estamos donde estamos hace 30 años. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Es lindo decir que tenemos grupos en 11 ciudades. Sí, grupos de 3 estudiantes, 8, quizás 10. Córdoba anda por 80, anda muy bien. Pero ¿dónde estamos fallando? Es como el planteo que yo hice con respecto al estudio bíblico. El problema está en la Biblia. No creo. Hay otro problema. Y yo creo que tenemos problemas estructurales de cómo encaramos las cosas, cómo lo estructuramos. Y un poco es mi desafío en la Argentina con Abúa, es ver cómo podemos complementar esa obra estudiantil para crear las condiciones que se multipliquen. En este momento tenemos un rebrote muy lindo en la Argentina entre los estudiantes. Mucho entusiasmo. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para esta planta no solamente crezca, pero que siga creciendo y llegue a tener un impacto significante en las iglesias y la nación de la Argentina? En Buenos Aires hay 500,000 universitarios. ¿Saben cuánto hay en el grupo de Abúa? En un buen día, que es una vez cada 2 años, porque es muy difícil juntar a la gente en Buenos Aires, logramos juntar 25 estudiantes. Es para llorar. Y no de alegría tampoco. ¿Me entienden? Sentimos tan bien porque esta vez vinieron 25 en lugar de 15.
Así es la realidad. Es muy lindo que están los 25. Yo estoy muy entusiasmado. Sí. Pero si vamos a llegar al 500.000 de universitarios, tenemos que empezar a hacer otra cosa también. Y eso es donde estoy apuntando un poco. Estoy también en relaciones con el Consejo. Por milagro, el Señor me abrió la puerta al Consejo de Pastores de Buenos Aires. Llegamos a Buenos Aires. Si puedes contar algunos historias. Llegamos a Buenos Aires, a las 4 o 5 semanas nos llaman del programa de televisión del Canal Luz, enlace del Canal Luz, para hacer una entrevista sobre la obra estudiantil. Por Silvia Chávez y la ex asesora de Buenos Aires, pero se nos abrió la puerta, una de las iglesias más grandes de Buenos Aires. Llegamos justamente la noche del semifinal con Paraguay, ¿no? Entonces el pastor abre el programa y dice, ¿será que alguien está mirando el programa esta noche, ¿no? de la Copa Mundial? Igual, siguió hablando pavado, una y otra cosa, hasta que terminó el partido, ahí sí entramos en la entrevista. En el curso de la entrevista, la gente empezaron a llamar al programa de Misiones del Chaco para saludarnos. Eso hasta las 3, 4 semanas de haber regresado a la Argentina. Y el pastor nos mira y dice, ustedes son bastante conocidos, ¿no? Sí, la gente está llamando del interior del país para saludar. La verdad, con eso nos convocaron a un congreso misionero, un evento. Voy y en el evento un exalumno de la escuela dominical, participante de ABUA de hace mucho. En el evento dicen, es nuestro 5º congreso misionero. El primero se realizó en el año 86 con John White de orador. ¿Alguien conoce el nombre de John White? Sí. Su libro La lucha está afuera, lo pueden comprar hoy con buen descuento. Es un libro brillante de discipulado. John White era el orador. ¿Quién estaba en ese congreso? Había 4 personas. Yo era uno de los 4. Así nos hicieron parar y nos presentaron a toda la gente presente como habiendo participado en este evento. Voy a la siguiente reunión. Después hay una reunión. ¿Qué es la reunión? El Consejo Pastoral de Buenos Aires. Yo quiero integrarme. ¿Con quién hablo? Con fulano. Hacemos una cita, conversamos. Dice, me manda tu solicitud. Me responde, no, solamente pastores de iglesias pueden entrar al Consejo de Pastores de Buenos Aires. Lo lamento. Pero mandame una carta y lo presento a la mesa directiva y vemos qué pasa. ¿Sabe que yo los escribí 4 de Corintios, 5 en realidad, porque Pablo escribió 4 ya, ¿no? Es que no quiero reclamar algo que no es mi derecho, pero dado la bondad de ustedes, el acompañamiento que a mí me vendría bien en el servicio del Señor y para lograr un vínculo que sostiene las relaciones entre el uno y el otro, vendría muy bien si ustedes tendrían la bondad de considerar que por causa del Señor... Aceptamos. Me aceptaron. Mira, qué bien. El Señor ha ido abriendo puertas que ni imaginamos. Ahora, Pedro, tal vez sería interesante comentarlo porque tú mencionaste, y no sé si todos acá conocen o entienden bien ese que tú has mencionado, que cuando regresamos a Argentina, o sea, si tú puedes comentar algo así de que tú habías vivido muchos años en Argentina, si fueron, algo de cuando regresaron. Tú comentaste algunos de los desafíos con el ministerio en Argentina y qué lindo escuchar eso de los sueños que tú tienes para el movimiento en Argentina. Pero si puedes comentar un poco cómo tú organizas tu tiempo o a qué te dedicas desde que regresaste, en qué áreas, así, para eso sería lindo. Sí. Cosas que aprendí como un aprendiz todavía me siguen vigentes. Como el primero, invitar a la gente a estudiar la Biblia. Otro que aprendí como aprendiz en la obra estudiantil era por la mañana en tu estudio. Media hora de Biblia, media hora de oración, media hora de lectura de un buen libro cristiano, preparación, trámite, cosas que hay que hacer, pero sobre todo preparación, lectura, oración. Es parte de tu compromiso de trabajo en la obra estudiantil. No es simplemente correr y tenés que meter tu vida devocional en algún rinconcito que tenés. Es laburo, uso la palabra deliberadamente, es trabajo orar. Profundizar tu conocimiento de la palabra.
está estudiando libros de edificación. Entonces el modelo lo mantengo por la mañana en el estudio, por la tarde afuera del estudio. Es decir, por la tarde con la gente, en los estudios bíblicos, en la célula, en las reuniones de pastores, vinculados con la gente, con la literatura, con todos los elementos que van a comprender la obra estudiantil. Actualmente estoy un poco más en el estudio por mi etapa en el movimiento, pero el modelo lo tengo. Y eso me gustaría preguntarte, o sea, tú regresaste a América Latina, Argentina, estamos entendiendo que tú te dedicas a BUA, pero ¿a qué más te dedicas? ¿Te dedicas parte a BUA? ¿Cómo es ese tu tiempo en esa perspectiva también? Okay. Mi dedicación de tiempo es 50% con ABUA, y ABUA me secunda por 30% de mi tiempo a IFES América Latina. Entonces hemos estado en este año, está siempre sujeto al equipo, pero acompañando el proceso del proyecto de discipulado de Bolivia, participando en el encuentro y acompañando acá en la preparación del encuentro nacional en Paraguay, y también con conversaciones con algo de frecuencia con Toto en Uruguay, una linda dinámica ahí con Toto y con el movimiento uruguayo. Ese 30% de mi tiempo, algunas actividades como por ejemplo, con el equipo regional. Y el otro 20% lo tenemos flexible, que en realidad lo usamos entre ABUA y la CIA. Pero un poco con editorial, este año hemos impreso, Cetesa ha impreso todos los libros del editorial Torrente de Vida, que algunos han comprado en estos días, que son materiales de muy, muy buen nivel, muy útil para nosotros. Y también una pequeña porción en la promoción de Moclam, que han visto los folletos allá afuera. Que los obreros en México, en Chile, habían algunos aquí en Panamá, no sé si siguen, y algunos otros que me he enterado también, algunos en Argentina, que han usando para su preparación teológica de base y acompañándolos en su formación como obreros estudiantiles. Sí. Lo que tiene Moclam es que tiene muchísima énfasis de la Biblia que vos mismo tenés que estudiar. No es toda la respuesta, no es rellenar la palabra. Espera que vos dedicas 1 hora y media al día al estudio de la palabra para prepararte para las materias. Entonces, tal vez solo, Pedro, aclarar que Moclam es ese de la enseñanza a distancia, sí, de teología de Moore College de Australia, sí. Pero hacia América Latina. Entonces hay un equipo de trabajo, los cursos, creo que muchos de los obreros en sus movimientos, tal vez algunos de ustedes ya hicieron algunos de esos cursos y todo eso material relacionado a eso. El Señor realmente, aparte en algunos movimientos estudiantiles, lo ha utilizado en Cuba. Hay más que 1000 estudiantes de Moclam en Cuba, he tenido en 20 denominaciones, no lo vayan soplando, porque sigue el trabajo ahí y ha sido de mucha, mucha bendición. Muy bien. Pedro, hoy en la mañana, ayer hablando un poco de llamado también, y hoy hubo alguna pregunta que yo hice, que algunos obreros incluso que ya me buscaron para volver a trabajar esa pregunta, que es como sabemos que debemos hacer algo, que el Señor nos llama para hacer o cosas así. Y me encanta a veces escuchar de gente como vos que tiene una larga experiencia de vida y ministerio. O sea, como en tantas demandas que pueden aparecer, proyectos interesantes, desafíos, ¿cómo haces tú para elegir qué hacer o qué no? ¿Cómo haces para decir no a algunas cosas para poder decir sí a otras cosas? Muy, muy buena tu pregunta. Yo tengo 2 preguntas fundamentales en la vida. El primero ya los di. ¿Por qué creen que la Biblia es la palabra de Dios? Mi segunda pregunta fundamental en la vida es, ¿a quién estás sirviendo? ¿Y en qué orden de prioridad? Porque en realidad todos servimos un montón de personas. Empezando con Dios,
nuestra esposa, esposo, nosotros mismos, las expectativas de nuestros padres, los estudiantes, el CA, la secretaria general, nuestro jefe en el trabajo, el presidente de la nación, si estamos en el servicio público, o en realidad los votantes que supuestamente que servimos, los clientes de la empresa o el dueño de la empresa. Entonces, si vos podés definir a quién servís y en qué orden de prioridad, las decisiones son fáciles. Te pueden costar. Podés tomar decisiones que vos tenés que pagar un precio. Pero si vos tenés muy en claro a quién servís, en qué orden de prioridad, la mayoría de las decisiones se toman solo. He relleno mi tiempo y ya está hecho. No, soy loco. Yo he trabajado demasiado en los 10 últimos años y quiero bajar un poco, pero ustedes ven que agarré ya varias cositas que me ocupan el tiempo. Pero me gusta. No aguanto la subocupación. No tengo problema estar de vacaciones, pero me revienta tener 10 minutos que no sé qué hacer, ¿no? Entonces me gusta tener más trabajo de lo que yo pueda hacer. Pero en eso las prioridades se presentan solo en términos de a quién estoy sirviendo. Por ejemplo, yo creo que, bueno, usted, no sé si decirlo, si sirve o no, pero por ser cristiano australiano, yo sirvo a los clientes, yo sirvo a los estudiantes antes de los jefes. Yo pongo a la gente abajo antes de la gente arriba. Que me crea problemas. Y me crea problemas graves a veces. Así es la vida. Pero buenos problemas ese. Pero son decisiones mías, ¿me entiendes? Pero si uno tiene en claro a quién está sirviendo. Está bien, excelente. Bueno, ¿por qué no expresamos nuestra gratitud a Pedro por esta primera parte de la tarde? Y a Teresa.